Muy buenas noches, cada uno tengan de ustedes. Para mí, como siempre, es una gran bendición conectarme cada viernes con ustedes. Gracias también porque ustedes han mostrado interés en conocer un poquito más acerca de la palabra del Señor. Y para mí, hermanos, es una gran bendición que ustedes también escuchen, ¿sí? Bien, gloria al Señor. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Hace unas semanas, ya tiene unas semanas, que empezamos a hablar acerca de las fiestas judías, ¿sí? Empezamos a hablar, sí, bueno, que en el libro de Levítico, especialmente el capítulo 23, nos hablan de siete fiestas en las cuales Dios instituyó para que sean fiestas dedicadas a Dios, fiestas que Él promulgó de acuerdo a su voluntad, ¿sí? No para dar rienda suelta a la carne, sino más bien para que tengamos comunión con Él. Y hermanos, y cuando hablan de fiestas, habla precisamente de la voluntad de Dios, porque Él quiso allegarse a nosotros. Así que empezamos a hablar, hermanos, sobre cada una de ellas. Especialmente empezamos a hablar, se le conoce como fiestas, hermanos, porque son celebraciones a Dios, hacia Él. ¿Sí? Y además dice que son santas, porque tiene que ver una connotación espiritual, una connotación de diversión, ¿sí? De gozo en el alma y en el espíritu, no precisamente gozo en el cuerpo, en la carne. Así que son fiestas que hablan de celebraciones y santas porque tienen que ver en relación con Dios. Él las instituyó para que nosotros nos recreáramos con Él, ¿sí? No en un sentido, hermanos, de que tenía que ser fiestas, sí, de bacanales, de comida, de bailes, nada de eso, como hoy solemos entenderlo. Amén. Además, dice que son fiestas solemnes, y cuando habla de fiestas solemnes, quiere decir que tienen un contexto formal, ¿sí? ¿Sí? Que son dedicadas a Dios, dedicadas a Él, y que nosotros debemos de apartarnos para Él, ¿sí? Ahora, eran unas fiestas que eran proclamadas para todos debían de participar en ella. Así que son fiestas donde toda la nación de Israel se congregaba para participar en esos eventos, ¿sí? Y habían de ser santificadas, ¿sí? Es decir, sí deben de tener un alto calidad espiritual, relevancia, ¿sí? De honor, dedicadas a Dios. ¿Sí? Es una celebración dedicada a Dios, ¿sí? Él las instituyó, ¿sí? Y son de Él y para Él deben de ser esas. Y bueno, empezamos a hablar la primera fiesta acerca del día de reposo. Y cuando hablaba del reposo solamente hablaba del día del sábado, del sabbat. Si ustedes observan, hermanos, en toda la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, siempre se va a hablar del sábado, ¿sí? El sábado, desde que Dios hizo, hermanos, la creación, dice que el séptimo día Él descansó, ¿sí? Y también, hermanos, vemos que el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, también dice que él trabajaba, pero que él descansaba los sábados. Era el sábado de consagración, era el sábado en que dedicábamos al Señor, ¿sí? Así que, hermanos, el sábado era el sabbat, ¿sí? Sí, el único día de descanso que Dios había instituido para que nosotros tuviéramos reflexión exclusivamente a Él, un día de consagración. Así que si en el año habían 52 sábados, eran 52 sabbat en que teníamos una referencia de consagración a Él. Después hablamos, hermanos, el segundo punto, hablamos de la segunda fiesta que nos está hablando sobre la fiesta de la Pascua, que también se menciona ahí en Levítico capítulo 23, versículo 5. ¿Sí? Y hermanos, podemos decir que era la segunda fiesta más importante, ¿sí? De todo el calendario judío de las siete fiestas. La primera fiesta más importante era precisamente el día del Yom Kippur, gloria al Señor. Aquí, hermanos, era precisamente el sábado, era el día de la Pascua, y también, hermanos, era en el mes de Nisan, habíamos dicho. Esta festividad, hermanos, es la segunda más importante, después del día de la expiación, gloria al Señor. Y bueno, ¿en qué consistía? Bueno, ¿en qué consistía? Bueno, en que se tenía que comer un animal asado, ¿sí? Y no en agua. El animal tenía que cocerse, ¿sí? Con panes y levaduras, y además con hierbas amargas, que nos hablaba de la figura de los sufrimientos de la nación de Israel que había tenido en Egipto, ¿sí?
Así que nos estaba haciendo una remembranza, hermanos, de los sufrimientos que la nación de Israel había tenido en Egipto. Y si nosotros los transportamos al tiempo del Nuevo Testamento, podemos ver que Cristo Jesús es nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual. Recordemos, hermanos, que Jesucristo murió precisamente en el día de la Pascua. Él llegó a Jerusalén unos días antes para presenciar la Pascua, porque Él era el que había de ofrecerse en lugar de un animal, de un corderito, como se hacía en la tradición judía en tiempos de Moisés. Aquí, hermanos, las características que Moisés había recibido de parte de Dios es que el animalito tenía que ser, sí, macho de un año. Es decir, hermanos, un animalito, sí, que se iba a ofrecer en el mejor momento de la edad, sí. Ahora, deberá de ser un animalito sin defecto. Esto es, hermanos, que denota la pureza de la santidad, la perfección. ¿Sí? Si nos está haciendo referencia a Jesucristo, nos habla de la perfección de lo que era Jesucristo. Además, hermanos, tiene que ser asado a fuego. Y eso también nos hace referencia de que Cristo Jesús fue muerto, hermanos, en la cruz del Calvario. ¿Sí? Gloria al Señor. Así que Él no murió en el agua, ¿sí? Él no murió en cama. Él murió, hermanos, colgado en un madero, ¿sí? A plena luz del día, ¿sí? Con el fuego, las brasas del fuego, del calor, estaban abrazando su cuerpo, matándolo, ¿sí? Y además dice la Escritura que no se debe de romper hueso suyo. Y ustedes recuerdan, hermanos, que cuando Jesucristo murió, estuvo en medio de los dos ladrones, como diciendo que Él era el mayor y el más pecador. De tal manera que cuando Jesucristo murió, a los dos ladrones le quebraron los huesos, ¿sí? Pero cuando se acercó aquel soldado para quebrar el hueso a Jesucristo, como ya lo hubieron muerto, ya no pudo ser quebrados sus huesos. Gloria al Señor. Así que también, hermanos, hace ver que denota su calidad, hermanos, de Cristo Jesús, en que tampoco sus huesos fueron quebrados. Gloria al Señor. Bueno, eso fue en 7 minutos el resumen de los dos sacrificios que Jesucristo había tenido. Y bueno, ahora vamos a hablar precisamente, hermano, perdón, también hablamos de la fiesta de los panes sin levadura. Gloria al Señor. Y bueno, aquí también se habla que fue en el mes de Nisan. Gloria al Señor. Y bueno, habla precisamente de lo que nosotros le habíamos de ofrecer a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, vamos a hablar precisamente, hermanos, de la tercera fiesta, la fiesta de Pentecostés, o de las semanas, que se le llama ahí, ¿sí? Se llama Pentecostés. Pentecostés tiene que ver, hermanos, con el número 50. Pentecostés significa Pentecostés, 50 días. Y eso también lo podemos ver precisamente en el libro de Levítico, que precisamente el libro de Levítico, capítulo 23, nos está hablando sobre las 7 fiestas judías que se hacían, ¿sí? Que eran días de consagración, días en que la nación de Israel podía disfrutar. Así que en Levítico capítulo 23, versículos del 15 al 21, nos habla precisamente sobre la fiesta de Pentecostés. Dice: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el omer. El omer es una medida, ¿sí? Es una medida, ¿sí? de volumen de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas, así que cada semana tenía 7 días. 7 por 7 son 49, más el mero día en que Jesucristo murió, ¿sí? En el día de la Pascua. Así que de la Pascua al día de Pentecostés son 50 días, ¿sí? Que se acostumbraba. Dice: hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Así que se cubren, sí, las 7 semanas más el día en que Jesucristo murió, así que son 50. Entonces ofreceréis nuevos presentes a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de flor de harina cocidos con levadura, por primicias. Fíjense, observen, cocidos con levadura, con primicias a Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, y un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con sus presentes y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Ofrecerán además un macho de cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de paces,
Y el sacerdote lo mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada de Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día, os será santa convocación, ninguna obra servir haréis, estatuto perpetuo en vuestras habitaciones por vuestras edades. Bueno, aquí vamos a detallar varias cosas. Primeramente, dice la escritura, hermano. Dice la escritura, ¿sí? que es en el mes de Sivan. Esto es, hermanos, en el tercer mes del año, ¿sí? Del calendario judío. Lo que para nosotros en el calendario gregoriano está tipificado en el mes de junio, en el día 6 de junio. Y aquí dice en el mes de Sivan. Sivan es el tercer mes del calendario judío, ¿sí? Ahora, hermanos, cuando se instituyó esta fiesta, hermanos, fue en el mismo tiempo en que Israel estaba recibiendo la ley en el Sinaí, es decir, los 10 mandamientos, que los vemos ahí en Éxodo capítulo 20, ¿sí? Es decir, hermanos, Israel estaba, ¿sí? La nación de Israel estaba abajo del monte, ¿sí? Moisés había subido al Sinaí y estaba recibiendo las tablas de la ley. En ese tiempo, precisamente, era el día de Pentecostés. Dios lo estaba instituyendo. Si nosotros vemos ahí, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, vemos la referencia. Versículo 1. Dice, en el mes tercero, lo que se había comentado, es el mes de Sivan. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto del Sinaí. Observen, ustedes recuerdan, habíamos dicho que se está contando en el mes de Nisan. Así que, hermanos, después del mes de Nisan al mes de Sivan, ¿sí? Eran algo así, hermanos, casi, bueno, son 3 meses, eran 60 días. Hermanos, pero recuerden, hermanos, que Jesucristo murió como a la mitad, ¿sí? Del mes de Nisan, ¿sí? En el día de la Pascua, ¿sí? Y contando 7 semanas, ¿sí? Son 49 días, más el día en que Jesucristo murió son 50 días. A partir de entonces, hermanos, 3 meses, casi, un poco menos de 3 meses, se daba el mes de Nisan. Así que Jesucristo, hermanos, cuando hablamos de la Pascua se celebraba entre marzo y abril. Y en junio era precisamente el día de Pentecostés, ¿sí? Lo que para los judíos era el mes de Sivan, ¿sí? Fue el mes, luego aquí dice, hermanos, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquellos días vinieron al desierto de Sinaí. Recordemos, hermanos, que cuando se empieza a contar, ¿sí? El día de la Pascua, cuando Israel, hermanos, Dios le dijo a Moisés, dile a la nación que se prepare, porque van a salir. Porque a partir de entonces ellos van, ¿sí? La nación de Egipto va a sufrir la última plaga, que era la plaga de los primogénitos. Entonces, eso fue, hermanos, el día de la Pascua, ¿sí? Entonces, después, hermanos, ellos ya habían caminado 3 meses sobre el desierto y se habían establecido precisamente ya en el Sinaí. Y Moisés ya había subido. Entonces, fueron 3 meses de peregrinar y se habían establecido ahí. Ahora, vemos ahí Éxodo capítulo 23, versículo 16. Dice, también la fiesta de la siega, también se le conoce así, la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubiesen sembrado en el campo, y la fiesta de las cosechas a la salida del año, cuando habrá recogido tus labores del campo. Entonces se está haciendo también referencia al día de la Pascua. Estoy juntando los detalles para que los podamos discutir después. Ahora, ahí mismo en Éxodo, capítulo 34, versículo 22, dice, y te harás la fiesta de las semanas, ahí está, o la Pentecostés, de las semanas eran las 7 semanas, ¿sí? Semanas de 7, ¿sí? La fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. Amén. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Que a esta fiesta de Pentecostés también se le conoce con varios nombres. Precisamente se le conoce como la fiesta de las semanas. ¿Sí? ¿Por qué?
porque era precisamente contando 7 semanas, de 7 días cada semana son 49. Es lo mismo, fiestas de Pentecostés son 50. ¿Sí? Lo vemos aquí, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 22. Dice, y te harás de las fiestas de las semanas, se le conoce como las fiestas de las semanas, ¿sí? Las semanas a los principios de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. Entonces, vemos que se le conoce como la fiesta de las semanas. Y si nosotros vamos ahora a Deuteronomio, capítulo 16, versículo 10, dice, y harás la solemnidad de las semanas a Jehová tu Dios. De la suficiencia voluntad de tu mano será la que diese según Jehová tu Dios te hubiese bendecido. Pero aquí habla también de las semanas, observen, habla de las semanas. Así que se le conoce como la fiesta de las semanas, ¿sí? Y se celebra precisamente 7 semanas o 50 días después de la Pascua. Amén. Levítico 23, del 15 al 16. Pero también, hermanos, tiene esta fiesta de Pentecostés, también tiene otro nombre. Se le conoce también como la fiesta de las cosechas. ¿En dónde? En Éxodo, capítulo 23, versículo 16. Fíjate, también la fiesta de la siega, ahí está, o la fiesta de las cosas, ahorita voy a decir, la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubiesen sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. Ahora, esto, hermanos, ¿a qué está refiriendo? Bueno, que esta fiesta se tenía, sí, se había promulgado porque tenía lugar al final de la salida del año. Estos, hermanos, cuando se recogían los frutos sembrados al final de la temporada. Por eso, hermanos, es la fiesta de las cosechas. ¿Qué es una cosecha? Es recoger el fruto de lo que ya se había sembrado en un tiempo antes. Entonces, precisamente al final, hermanos, de las 7 semanas, igualmente, se daba la fiesta de las cosechas. Pero también, hermanos, se le conoce con otro nombre. Se le conoce también como la fiesta de las primicias. ¿Qué son las primicias? Es lo primero que uno ofrecía a Dios, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno va a trabajar, va a empezar un nuevo empleo, hermanos, el primer salario que se recibía era dedicado al Señor. Esto, hermanos, tiene que ver como honrando el nombre de Dios, reconociendo que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Nosotros tenemos que honrar a Dios, ¿qué? Con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestro talento, con nuestro trabajo. Entonces será precisamente honrando a Dios, hermanos, con nuestro trabajo. ¿Y cómo lo podemos honrar? Con lo primero. Recordemos que Dios siempre va a recibir lo primero de nosotros. Gloria al Señor. ¿Sí? Ahora, en Números capítulo 28, versículo 26, ahora dice, además, el día de las primicias, ahí está, se le conoce también día de las primicias, cuando ofrecieseis presentes nuevos a Jehová, en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra serviz haréis. Observen, hermanos, es un día de descanso, hermanos, y que cuando dice santa convocación es decir que se reunían, hermanos, las familias, sí, dejaban de trabajar y tenían un momento de consagración y de comunión en ese día, el día de Pentecostés. Ahora, como ya lo dije, cuando se hacía se llevaba a cabo al terminar de la siega, ¿sí? En el mes sexto, pero en el mes tercero, el del día 6, es decir, en el mes de Sivan, en el mes de junio, para nosotros, gregoriano, para conmemorar ¿qué? La promulgación de la ley que fue dada en Moisés, ¿sí? En el Sinaí, ¿te das cuenta? Ahora, ¿qué era lo que se hacía ahí? ¿Qué era lo que hacían los hombres en el día de Pentecostés? Bueno, se ofrecía como un ramo, como un puñado de espigas de cebada en forma de 2 panes de flor de harina, ¿sí? Y aquí dice que con levadura se ofrecía. Ahora, ¿qué está diciendo esta fiesta, hermanos? Que era precisamente una muestra de gratitud, ¿sí? De las bondades que Dios había dado
en la siembra, ¿sí? En la cosecha. Y lo primero que se levantaba de la cosecha era dado a Dios, ¿sí? Y bueno, aquí decía que se podía, hermanos, ¿sí? Ofrecer a Dios con levadura. ¿Por qué, hermanos? Porque no era propiamente destinado para uso sacerdotal, sino como una gratitud de cada individuo. Cada persona, hermanos, le ofrecía a Dios un presente. ¿Qué estaba diciendo? Que estaba reconociendo que Dios es su Señor, de manera personal, de manera, hermanos, particular. Dios estaba siendo estaba recibiendo la gratitud de aquellas personas, hermanos, sí, de los judíos, y estaban reconociendo que Dios era su Señor, ¿sí? Así que ellos le estaban dando un regalo a Dios, un presente de las primeras cosechas, hermanos, sí, también con levadura. Pero hermanos, a su vez, ellos, sí, al dárselo a los sacerdotes no lo podían ofrecer como holocausto a Dios, únicamente como una forma de gratitud. Lo que se hacía como holocausto santo y sin levadura era precisamente los animalitos, hermanos, perfectos. Hermanos, pero esto solamente era como una ofrenda que se daba a Dios. Amén. Ahora, esta ocasión, hermanos, este día era únicamente un solo día en que se ofrecía, en que el pueblo de Israel tenía que asistir delante de Dios y todos iban a tener comunión. Amén. Entonces, no quiere decir que era una situación de música y de baile como a la usanza de nuestros días, en que, bueno, hay danzas, hay vino, ¿sí? Toman y bailan y, bueno, hay borracheras y glotonería y embriaguez, no, hermanos. Era un día de consagración al Señor, ¿sí? Así que, mientras las fiestas de los panes sin levadura, ¿sí? Duraban 7 días, sí, la fiesta de Pentecostés solamente duraba un día, porque se celebraba en tiempos de labores, en que la gente trabajaba, ¿sí? Entonces dejaba de trabajar ese día para dedicarse a esa festividad. 50 días después de la Pascua. Ahora, ¿cuándo fue el primer día que se promulgó esta fiesta? Precisamente, ¿sí? En Egipto, en la Pascua. Cuando iba a caer un día, hermanos, antes, o ese mismo día, mejor dicho, ese mismo día, cuando iba a caer la última plaga, para que murieran los primogénitos de los egipcios. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento era eso. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Eso ya lo hablé en el Antiguo Testamento, lo que pasó. En el Nuevo Testamento, hermanos, precisamente se estaba refiriendo que Cristo Jesús había muerto en el día de la Pascua, ¿sí? En el día de la Pascua, recuerden que Jesucristo llegó a Jerusalén, creo que 2 días antes, ¿sí? E hizo la cena del Señor, ¿sí? Con sus apóstoles, ¿sí? Hermanos, y 2 días después Jesucristo iba a ser sacrificado. Y a partir de entonces, hermanos, 50 días después, es precisamente lo que sucedió, lo que se menciona en Hechos capítulo 2, donde se menciona que todos estaban llenos, ¿sí? De la presencia de Dios. Lo vemos precisamente en Juan capítulo 20, versículo 17. Dícele Jesús, no me toquéis, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Observa, Cristo Jesús ya había muerto, Dios del Señor, pero faltaba ascender. Entonces, cuando Él ascendió, hermanos, empiezan a correr los 50 días, hermanos, después de su resurrección. Ven a correr 50 días hasta el día de la Pascua. Gloria al Señor. Ahora, se me olvidaba decir, hermanos, que aquí en Levítico capítulo 23, hay un dato importante que se menciona. Capítulo 23, versículo 22, dice, y cuando seguéis las mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios.
Es decir, hermanos, que en ese día del Pentecostés, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, hermanos, no se recogía toda la cosecha, sino que se dejaba una parte, hermanos, en el campo. ¿Para qué? Para que el hambriento, el extranjero, el huérfano o el necesitado se acercara a esos sembradíos y pudieran comer de ellos. Así es, hermanos. Había también alimentos para los forasteros, para las viudas, para los huérfanos, para los criados que no tenían dinero. Entonces recordemos que todo el mundo ese día, todo el mundo se presentaba ante Dios con algo que ofrecerle. Pero la gente que no tenía nada, hermanos, entonces ellos tomaban de ahí. Hermanos, comían ellos y también se lo ofrecían a Dios. Eso era, hermanos. Sí, era como una ofrenda que se acostumbraba y que se daba. Gloria al Señor. ¿Sí? Levítico capítulo 19, versículo 10, dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos. ¿Qué es rebuscar? Es como sacarle todo lo posible, ¿no? ¿Sí? Es como cuando uno come una manzana, ¿no? ¿Sí? O un melón con una cuchara, le está sacando y sacando, y aunque ya llega, ¿sí? a la cáscara, todavía le sigue sacando, ¿no? Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Son para el pobre y para el extranjero, los dejarás yo Jehová vuestro Dios. Observa, hermanos, cómo hace notar que siempre hay que compartir al que no tiene, al necesitado. ¿Sí? Y en el capítulo 25, de aquí de Levítico, 25:35, ahora dice también, 35, dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como peregrino y extranjero vivirá contigo. Observa, hermanos, la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, es importante que todos comieran juntos, para compartir el alimento, para que los que tuvieran saciaran la necesidad de los que no tuvieran. Hermanos, el rico saciaba, hermanos, la pobreza, la escasez del que no tenía. Así que vemos, hermanos, la bondad y la misericordia de Dios en estos tiempos. Éxodo capítulo 23, versículo 11, dice, mas el séptimo lo dejarás vacante y soltarás, para que coman los pobres de tu pueblo, y los que quedare comerán las bestias del campo, así harás de tu viña y de tu olivar. Es decir, hermanos, si tú tuvieras muchas riquezas, siempre hay que dejar algo para los pobres. Hermanos, si tú tenías grandes extensiones de tierra, lo que hacías es que tenías que dejar una parte, hermanos, de la cosecha, para que el extranjero, el huérfano, el criado, el esclavo, tomara de ahí y pudiera sostenerse. Amén, gloria al Señor. Ahora sí, vamos a ver esta visión del día de Pentecostés en el Nuevo Testamento. ¿Qué va a aparecer en el Nuevo Testamento? Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento, la fiesta y fecha de Pentecostés adquiere un significado diferente. ¿Sí? Hermanos, desde que se promulgó la ley de Moisés hasta el día de Pentecostés, tuvieron que pasar 14 siglos, hermanos, después, ¿sí? de que se dieron, hermanos, las tablas de la ley en el Sinaí. 14 siglos, 1400 años, 1500, 4500 años, 1400. ¿Sí? ¿Cuándo se dio, hermanos, el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento? Precisamente en Hechos capítulo 2. ¿Sí? Nos habla de este día, ¿sí? en que los discípulos y los seguidores de Jesucristo estaban todos en Jerusalén, estaban todos congregando. Dice la Biblia que estaban orando. ¿Sí? Ya no estaba, hermanos, Jesucristo. Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado también. Pero recuerden que les había dicho, ¿sí? que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran ahí hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que los apóstoles se habían quedado en Jerusalén, pero los seguidores de Jesucristo se habían ido, es decir, levantando la nueva iglesia. ¿Sí? Por eso decimos, hermanos, que los 4 evangelios nos hablan de el ministerio terrenal
de nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor. Nos habla precisamente, hermanos, de la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Pero ya en el libro de los Hechos, nuestro amado Señor ya no está ahí. Ya no lo vemos, hermanos. Él ya había resucitado, pero había dejado órdenes. Había dejado que los apóstoles se quedaran ahí en Jerusalén, porque sobre ellos se iba a iniciar la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Así que, hermanos, ellos habían sido fieles a la promesa de Jesucristo. Entonces ellos estaban ahí ya congregados, estaban reunidos, hermanos, seguramente estaban los 12 apóstoles, ¿sí? Bueno, menos Judas, ¿sí? Estaban también, ¿sí? La madre de Jesús, seguramente. Estaba también, ¿sí? Los discípulos, ¿sí? Amigos y mucha nueva gente que había conocido a Jesucristo y le habían aceptado como su Señor y Salvador. Es decir, Jesucristo había dejado mucha gente ahí, ¿sí? Y en ese lugar había muchísima gente, seguidores de Jesucristo que habían perseverado en la comunión y en la oración, lo que Jesucristo les había dicho. En ese momento dice que, hermanos, cayó un viento recio. Vamos a leer. Hechos capítulo 2 nos va a hablar, hermanos, sobre la visitación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Así que a partir de entonces nos va a hablar del nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés. Dice en el versículo 2:1 de Hechos, y cuando se cumplieron los días de Pentecostés, es decir, desde la muerte de Jesús, 50 días después era el Pentecostés, Cristo Jesús murió, ¿sí? En el día de la Pascua. ¿Sí? Dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes todos? Los seguidores de Jesús, como los apóstoles, su mamá de Jesús, hermanos, los discípulos, ¿sí? Los timoteos y mucha gente que habían simpatizado con la fe. Dice, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Es decir, hermanos, no estaban predicando. Estaban ahí, hermanos, estaba Bernabé, estaban los apóstoles, estaba la madre de Jesús, estaban gente conocedora del Evangelio y que habían caminado con Jesucristo. Y de momento estaban todos orando y de momento dice que cayó como un viento recio, ¿sí? La unción del Espíritu Santo y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les hace que hablase. Vamos a ver aquí, hermanos, en el libro de Hechos 2, capítulo 2, que habla de dos tipos de lenguas. Las lenguas humanas, que la palabra lengua se traduce como dialectos, que son como ¿sí? Digamos hoy día como el inglés, el francés, el ruso, el español, etc. Pero también dice que lenguas angelicales, es decir, hermanos, habla de lenguas espirituales, como las lenguas del Espíritu, que son inentendibles para los hombres, pero son entendibles para Dios. Por ejemplo, entonces la gente no lo entiende, pero mi espíritu habla esas lenguas y tienen contacto y relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios. Así que aquí se mencionan dos tipos de lenguas, las lenguas humanas y las lenguas angelicales. Ahora dice que todos fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les da que hablasen. Ahora, cuando dice que estaban todos llenos, recuerden que en ese lugar, ¿sí? Era el día de Pentecostés. Es decir, muchos judíos recuerdan que en tiempo de Esteban, cuando Esteban murió, dice la Escritura que empezó la persecución contra los cristianos. Y la muerte de Esteban fue un motor, ¿sí? Fue el primer mártir cristiano. Entonces, los recientes cristianos convertidos empezaron a huir, hermanos, hacia el norte, hacia Mayor, hoy es Turquía, hermanos, y bueno, y se establecieron en muchos lados. Entonces, huyendo, dejaron Jerusalén y se fueron a la parte norte de Asia. Y ahí empezaron a tener en pequeñas catacumbas reuniones cristianas. Hablaban sobre el ministerio de Jesucristo y etc. Entonces, muchos de ellos se fueron para allá,
Pero hermanos, cada cierto tiempo, especialmente el día de la Pascua, regresaban a Jerusalén para tener su festividad, participar ahí. Es como hoy la Meca para los árabes, ¿sí? Allá en Arabia Saudita. O como aquí la Iglesia Católica en la Basílica de Guadalupe, donde vienen hasta allá ahora de Centroamérica, de la República Mexicana y a veces hasta de Sudamérica, ¿sí? El 12 de diciembre. Entonces, en esa ocasión, precisamente el día de Pentecostés, habían venido de muchas partes, de los que se habían ido, dice aquí, hermanos, ¿sí? Que habían de muchas lenguas. Es decir, ya eran gente, judías, hermanos, que se habían establecido en las regiones del vasto imperio romano y se habían quedado allá. Pero el día de Pentecostés y el día precisamente de la Pascua y después de Pentecostés, ellos venían a esas festividades. Muchas veces ellos venían el día de la Pascua y se iban. Y otros, y regresaban el día de Pentecostés, 50 días después. Pero otros tantos, desde la Pascua hasta Pentecostés, se quedaban ahí en Jerusalén. Entonces, a estar con esas fiestas. Pero hermanos, eran gente ya extranjera, ya no vivían en Jerusalén. Por eso dice aquí la Escritura, dice, ¿cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en que somos nacidos? Y empieza un listado, partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de África, que están a la otra parte de Cirene y romanos, extranjeros tanto judíos como convertidos. Habían cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Observen, hermanos, entonces había una multiplicación de gente extranjera. Y todos ellos, hermanos, recibieron la unción del Espíritu Santo, y cuando se fueron de Jerusalén, se llevaron consigo mismo el Espíritu Santo. Entonces, vemos que ese día fue un momento altamente importante, ¿sí? Para los nuevos cristianos. ¿Sí? La nueva iglesia que se estaba comenzando. Entonces ya se había dicho, se había cumplido la promesa que Jesucristo les había dicho. No os vayáis allá, esperar la visita del Espíritu Santo, ¿sí? Y seréis investidos de poder de lo alto. Se había cumplido el día de Pentecostés. Pentecostés, hermanos, entonces ahora se había convertido en un día clave para la nueva cristiandad, los nuevos cristianos. ¿Sí? La nueva fe que se había ideado. ¿Sí? Los nuevos cristianos ahora se habían esparcido por todo el vasto imperio romano. Cuando Pablo habla, dice que él lo había llenado todo, que había empezado desde Jerusalén hasta Ilírico, había llegado hasta Ilírico. Cuando dice que es Ilírico, hermanos, ¿qué son las partes de Ilírico? Bueno, es lo que nosotros podemos entender hoy, ¿sí? Como los países de los Balcanes, ¿sí? Los países que están, digamos, al sur de África, perdón, al sur de Rusia, que son Lituania, Estonia, Croacia, Macedonia, esa es esa región. Ilírico no era un país, era un lugar, una región. Entonces el apóstol Pablo había dicho que todo eso él lo había llenado. En otras palabras, hermanos, Pablo había conquistado todo el imperio romano. Recordemos, hermanos, que hasta Pablo había llegado hasta Roma. Él se había establecido ahí, hermanos, y se menciona que en Roma ya había un reducto de cristianos convertidos. ¿Por qué? Porque cuando Pablo llegó, se encontró con cristianos que ya estaban ahí. Por ejemplo, Priscila y Aquila. Ellos eran judíos, hermanos, que con la expansión del cristianismo se habían establecido en Roma. Pero los romanos lo corrieron, los corrieron y creo que se establecieron después en Corintios. Y ahí fue cuando Pablo los conoció. Pero lo que hace entrever es que precisamente hasta Roma, hasta el centro mismo, en la capital misma del imperio romano, ya había llegado, sino una pequeña semilla de los nuevos cristianos, ¿sí? De la nueva fe que estaban ahí. Por eso Pablo dice, ¿sí? Que todo lo he llenado en todo. Todo, hermanos, todo lo que era conocido en ese entonces. Pablo, hermanos, había conquistado, ¿sí? Espiritualmente, hermanos, el imperio romano.
Roma había conquistado militarmente a las provincias, ¿sí? A las provincias, había conquistado también a Grecia y a las partes de Asia Menor. Pero hermanos, a su vez, Roma fue conquistada espiritualmente, hermanos, por la fe cristiana. Roma había llegado, hermanos, a ser, mira, ellos eran bastante tolerantes con los pueblos que ellos conquistaban. Ellos conquistaban, digamos, a los egipcios y permitía que, aunque ellos habían puesto un protectorado, ¿sí? Una colonia ahí, ellos permitían que los egipcios, ¿sí? Siguieran haciendo con sus costumbres y sus divinidades y sus dioses. Eran tolerantes con ellos. Lo mismo pasó con los cristianos. Ellos, hermanos, dejaron que los cristianos, que los judíos siguieran profesando la ley de Moisés. Entonces ellos permitían eso. ¿Con qué propósito? Con que, hermanos, el emperador que había sido puesto en aquellos lugares mantuviera la paz sobre esa región. Si no, hermanos, era mandado traer, ¿sí?, al Imperio Romano y era quitado y sustituido por otro emperador que pudiera controlar aquellas regiones. Pero, hermanos, Grecia, que había conquistado a Roma, cultural, o sea, Roma había conquistado a Grecia militarmente, pero Grecia había conquistado a Roma culturalmente. ¿Sí? Y por el otro lado, hermanos, los cristianos habían conquistado a Roma espiritualmente. Así que, hermanos, Grecia y Roma, Grecia y los cristianos habían conquistado Roma. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué podemos decir, hermanos? Un poquito más. Hemos hablado de tres fiestas, hermanos, que nos hablan, hermanos, de tres hechos que ya han acontecido. Hablamos precisamente de la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, ¿sí, y del día de Pentecostés. Los dos primeros, la Pascua, tenía que ver con el día 14 de Nisan, que era el primer mes. Por eso es que le llama a Moisés, ¿cómo le llaman? Como cabeza del año, porque era el primer mes. Le llama la cabeza del primer año, o la cabeza del año, algo así. ¿Sí? La primera fiesta que se celebra era precisamente la Pascua en el año, que era en el primer mes del año, en el mes de Nisan, que a nosotros nos corresponde el mes de marzo o el mes de abril. ¿Sí? Pero después, la segunda fiesta, hermanos, se está refiriendo a los panes sin levadura. ¿Cuándo sucedía esto? Igual en el mes de Nisan o en el mes de Abid, que es lo mismo. Nisan o Abid es lo mismo, ¿sí? Que corresponde igual en el mes de marzo y abril. ¿Sí? ¿Cuándo? Del 15 al 21, hermanos. Entonces, si te das cuenta, tanto la Pascua como la fiesta de la Pascua, como la fiesta de los panes sin levadura, estaban sumamente, hermanos, pegaditos, ¿sí? De tal manera que la Pascua se celebraba el 14 de Nisan, ¿sí? Y los panes sin levadura se celebraba del 15 al 21. Eran, hermanos, 6-7 días de festividad, ¿sí? En cambio, y de Pentecostés, ¿sí?, a la Pascua eran 50 días. Era en el tercer mes. En el tercer mes, que era en el mes de Sivan. Gloria al Señor, en el mes de Sivan. Entonces, está más claro, pues ya no se puede, ¿no? Ya no se puede. Ahora, ¿qué vemos? Algo sumamente importante. Si lo vemos en términos escatológicamente, en términos hacia el futuro, podemos decir, hermanos, que estas primeras fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes y levadura y la fiesta de Pentecostés, hermanos, estas marcaron eventos importantes cuando Israel, desde que salió hasta que llegó a Canaán. En otras palabras, son hechos que ya sucedieron, son hechos que ya están, hermanos, fijados. Estas tres fiestas marcaron eventos desde que Israel salía de Egipto y fueron confirmados 14 siglos después. Entonces hay una correlación entre el tiempo de Moisés, hermanos, con el tiempo, hermanos, de Cristo, ¿sí?
Así que por un lado está la Pascua, acá hermanos, cuando Israel salió, y por el otro lado la Pascua cuando Cristo Jesús fue crucificado. Están los panes sin levadura, ¿sí? En relación, hermanos, con la tumba de Jesucristo, que fue precisamente que resucitó en el día 15 de Nisan. Y por el otro lado está la fiesta de Pentecostés, cuando Moisés sube al Sinaí, ¿sí? Y acá se da, hermanos, la fiesta de Pentecostés en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando la visita del Espíritu Santo cae, ¿sí? En todos los congregados que estaban ahí, 50 días después de la Pascua. Hay una correlación, hermanos, histórica y escatológica. Ahora, ¿qué eran cuatro festividades, hermanos? ¿Qué pasa en estas 4 festividades? Bueno, esas precisamente nos hablan de un tiempo profético futuro. ¿Sí? Las primeras 3 ya pasaron, hermanos, pero las otras 4 están por cumplirse y se van a cumplir cuando Cristo venga. Nosotros no lo sabemos, pero sí podemos predecir muchas cosas, hermanos, recordemos. Podemos decir, por ejemplo, que cuando va a venir Cristo Jesús. Jesucristo va a venir precisamente en la fiesta de las trompetas. Y lo vamos a ver en las citas también. Pero también, hermanos, en tiempo de la fiesta de las trompetas, será, por ejemplo, en el mes de Tisri o Etanim, precisamente, que es el mismo mes, se refiere a lo mismo, un mes así o un mes así, que será precisamente, ¿sí? En el mes de septiembre, octubre, ¿sí? En el tiempo de las trompetas. ¿Sí? Que es cuando se da el sonido de la trompeta que nos menciona, creo que Colosenses. Dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán, ¿sí? Lo del Señor. Y bueno, y luego ya nos habla precisamente cuando ha de venir el Mesías. Así que en el mes de Tisrim o de Itaín nos está hablando del milenio, ¿sí? De su segunda venida. Y eso nos hace referencia, ¿sí? En la fiesta de las trompetas, ¿sí? En las fiestas de las cabañas. Y también, hermanos, en la asamblea solemne, que son eventos importantísimos y que Israel tiene que considerarlos eso, lo del Señor. Así que las 3 primeras fiestas que ya mencioné, ¿sí? La Pascua, la fiesta de los panes la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, tienen una connotación en el pasado, ¿sí? En tiempos de Moisés y también en tiempos de Cristo Jesús. Pero en las otras 4 van a tener una connotación, hermanos, después. No se han cumplido, están por cumplirse, ¿sí? Así que, hermanos, y las que vienen están por cumplirse proféticamente. Gloria al Señor, ¿sí? Así que, hasta aquí podemos ver cómo ya se cumplieron estas palabras, ¿sí? Pero faltan 4 fiestas. Y eso lo vamos a ver en el rapto, en su segunda venida, ¿sí? ¿Sí? Y en el milenio. Así que creo que esto les va a ayudar mucho. Les amamos en Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por estar conectados. Y Cristo Jesús decides que les ama. Hermanos, y yo también les amo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego.